Nada más, perdóname. Le recuerdo a todos, por favor, las preguntas las hacemos a través del chat y una vez terminada la presentación pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas para poder aclarar las dudas. Bienvenido, doctor Ruti. Ahora sí empezamos. Muchas gracias. Eh, eh, y muchas gracias a Silaco y especialmente a Luis por la invitación. Déjeme ir a ver aquí. Eso. Perfecto. Aunque no hice una diapositiva, quiero decirlo explícitamente, no tengo conflictos de interés que tengan que ver con esta charla. Los objetivos de la presentación son los siguientes. Al final de la presentación, los alumnos deberían ser capaces de identificar los elementos que determinan la elección de una prueba estadística, diferenciar las variables explicatorias y las variables explicadas, reconocer entre observaciones independientes y observaciones dependientes, seleccionar las pruebas para variables categóricas, seleccionar las pruebas para variables numéricas, interpretar las medidas de asociación y correlación y tener nociones de cálculo multivariado. Bueno, lo primero es que ustedes, todos, imagínense que ya ustedes han pasado por clases previas, ya definieron cuál era su pregunta de investigación, seleccionaron las variables de interés de su trabajo, obtuvieron correctamente sus datos y el siguiente paso es elegir la prueba estadística adecuada. Entonces, lo primero es decir que en cirugía de columna es frecuente comparar tratamientos, evaluar factores de riesgo o estudiar asociaciones entre variables clínicas. Cada uno de estos escenarios requiere herramientas estadísticas distintas y una selección incorrecta puede conducir a conclusiones erróneas, incluso con datos correctamente recolectados. Ejemplos de preguntas clínicas en nuestra especialidad pueden ser la cirugía mínimamente invasiva reduce el dolor postoperatorio, el tabaquismo aumenta el riesgo de pseudoartrosis, ¿existe asociación entre edad y tiempo de consolidación en una artrodesis? ¿La rehabilitación precoz mejora los resultados funcionales? El tema es que cada una de estas preguntas exige un análisis estadístico diferente, que lo vamos a ir desglosando en la presentación. La selección de la prueba estadística siempre comienza con la pregunta de investigación y después deben identificarse cuál es la variable explicatoria, la variable independiente, vale decir, aquella variable que es la exposición a la cual está expuesto un paciente. Ejemplo, tabaquismo. La variable explicada o dependiente, por ejemplo, consolidación o no consolidación. La dependencia entre las observaciones, vamos a ver en qué consiste eso. El tipo de variable, si es una variable categórica, por ejemplo, sí, no, o una variable continua, grados de curvatura en una escoliosis. Si los datos están distribuidos en forma normal o en forma no normal. Y la combinación de todos estos elementos que mencionamos más arriba determina la prueba más apropiada. La mayoría de los análisis univariados, que es la primera enfrentamiento, vale decir, entre una variable explicatoria y una variable explicada, buscan responder uno de los siguientes tres objetivos. Comparar grupos. Por ejemplo, un grupo con rehabilitación precoz versus un grupo con rehabilitación convencional. O bien, evaluar asociaciones. ¿El tabaquismo se asocia o no a la presencia de neumonía en artrosis lumbar? O evaluar correlaciones, edad y tiempo de consolidación, o edad y curva en escoliosis lumbar. Vamos a hablar primero de las variables explicatorias y las variables explicadas, que también se llaman variables independientes o dependientes, que en los gráficos se representan con la X y la Y. Como les decía, todo análisis univariado incluye una variable explicatoria o independiente. Les ponía antes el ejemplo del tabaquismo, una variable explicada o dependiente que se les representa con la letra I, la primera con la letra X, y que es el resultado de lo que se intenta explicar o predecir. Ejemplo, en la presencia de pseudoartrosis, si no.
la identificación correcta de ambas variables es el primer paso para elegir una prueba estadística. En este ejemplo, el objetivo que vamos a evaluar es una asociación entre tabaquismo y presencia de pseudoartrosis. Otro ejemplo es la rehabilitación precoz mejora el puntaje de EVA postoperatorio. Aquí la variable explicatoria es la rehabilitación precoz, sí o no. Y la variable explicada o dependiente es el puntaje de EVA. ¿Cuál va a ser el objetivo aquí? Comparar una variable numérica entre dos grupos, el de rehabilitación precoz versus el de rehabilitación tradicional. Hay un micrófono encendido ahí, si lo pueden apagar, se los agradecería. Otra pregunta pudiera ser, ¿la edad influye en el tiempo de consolidación? En este caso, la variable explicatoria, la X sería la edad, la variable explicada o dependiente sería el tiempo de consolidación, y lo que vamos a ver entonces es si existe una correlación entre la edad y el tiempo de consolidación. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de comparar grupos, evaluar asociaciones o realizar una correlación. El segundo tema a comentar aquí es la dependencia de las variables. Existen observaciones independientes, son aquellas en que los grupos comparados están formados por individuos diferentes. Ejemplo, comparar el dolor postoperatorio entre pacientes tratados mediante 2 abordajes quirúrgicos distintos. En este caso, cada paciente aporta una observación que no tiene que ver con la de otro paciente. Pero también existen observaciones dependientes, en que las observaciones son dependientes si se obtienen múltiples mediciones del mismo individuo. Ejemplo, si tenemos unos Western preoperatorios, unos Western a los 6 meses y unos Western a los 12 meses. En este caso, cada paciente actúa como su propio control y las pruebas estadísticas que vamos a tener que aplicar son distintas que si son observaciones independientes. La importancia de la dependencia está en que ignorar la dependencia de las observaciones es un error metodológico frecuente, y las pruebas diseñadas para muestras independientes no deben utilizarse cuando los datos son pareados o repetidos. Vamos a ver ahora qué hacemos cuando tenemos que comparar variables categóricas. Ustedes ya vieron los tipos de variables en otra clase, cuando son continuas, dicotómicas, categóricas, etc. Si tenemos variables categóricas, vale decir, por ejemplo, sexo masculino, femenino, presencia de infección sí, no, tabaquismo sí, no, este tipo de variables, si ambas son variables categóricas, suelen resumirse en lo que estamos mostrando aquí, que es una tabla de contingencia. En la tabla de contingencia tenemos la variable X, que es la exposición, y la variable Y, que es el evento de interés. Esta tabla de contingencia permite, primero que todo, organizar los datos. Segundo, calcular la frecuencia de cada uno. Calcular el riesgo relativo o el odds ratio. Vamos a ver de qué se trata esto. Y aplicar distintas pruebas de hipótesis. La primera prueba, y que probablemente todos han escuchado nombrar para variables categóricas, es la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado se utiliza si ambas variables son categóricas, si las observaciones son independientes y si las frecuencias esperadas son de más de 5 por celda. Como ven aquí, en este ejemplo, tenemos tabaquismo versus infección postoperatoria, si no infección, si no tabaquismo. Cada una de las 4 celdas de esta tabla de contingencia tiene más de 5 eventos. La prueba de chi cuadrado permite determinar si existe o no asociación entre las dos variables. En este ejemplo, todas las frecuencias esperadas son suficientes, por lo que la prueba de chi cuadrado resulta apropiada. Probablemente está la prueba estadística más de inicio que todo el mundo ha usado alguna vez en un cálculo estadístico. Pero ¿qué pasa si en alguna celda, o en más de una, la frecuencia esperada es menor de 5? El chi cuadrado pierde precisión
Y en estos casos se recomienda usar la prueba exacta de Fisher. Por ejemplo, si en este caso que tenemos en algunas celdas 17, 79, pero aquí 3 o 1, no debemos usar un chi cuadrado, lo que corresponde a una zona test de Fisher. Pero hay también situaciones especiales para las variables categóricas. Cuando las pruebas, las observaciones están relacionadas, ¿ya? Para decir son dependientes, usamos la prueba de McNemar para dos mediciones relacionadas, ¿ya? Para una variable dicotómica. Ejemplo, dolor antes y después de la cirugía, o comparación de dos métodos de diagnóstico en los mismos pacientes. O si son cuando son tres o más mediciones, con variables dicotómicas, usamos el Q de Cochrane. Entonces, aquí tenemos un gráfico que resume lo que acabamos de revisar hasta ahora. ¿Cómo elegir la prueba estadística en variables categóricas? ¿Las variables son independientes entre sí? Sí. Las variables tienen dos grupos cada una. Si es sí, los valores esperados son menores a 5, no, chi cuadrado. Si es sí, usamos el test de Fisher. Si es no, chi cuadrado. Y si son, perdón, más de dos grupos, usamos chi cuadrado también. Cuando tenemos, si las variables no son independientes, usamos para tablas de 2 por 2 un McNemar, y si son de más de 2 por 2 el Q de Cochrane. Quiero hacer una sola diapositiva a un tema que a veces da para hacer una clase entera, que es el valor P. ¿Qué quiere decir un valor P? Tal vez esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. El valor P es la probabilidad que una diferencia entre dos grupos sea explicada por el azar. Por convención, se define que una probabilidad menor a un 5% es estadísticamente significativo, vale decir, un P menor a 0,05. Pero esto es una convención. A veces se decide que es un P menor de una probabilidad del menor al 1%, por lo tanto un P menor a 0,01. El valor P por sí mismo nos dice si esta diferencia tiene relevancia clínica o no, ¿ya? Y muchas veces el valor P es como sobrevalorado. P menor a 0,05 pareciera que fuera una cifra mágica. Solo quiere decir que la probabilidad que eso se explique por el azar es menor a un 5%. Aquí tenemos un problema, y es que en muestras muy grandes, diferencias muy pequeñas pueden ser estadísticamente significativas sin tener relevancia clínica. Voy a poner un ejemplo que puede no ser de columna. Imagínense que tomamos una muestra de pacientes que quieren bajar de peso y eligen una droga A o una droga B, esto que está tan de moda ahora. Con la droga A, al cabo de 6 meses, los pacientes del grupo A bajan 10,2 kilos, los que usan la droga B bajan 10,4 kilos. Esa diferencia puede ser estadísticamente significativa si es que la muestra es muy grande, pero la relevancia clínica es bien poca. En un contexto de 10 kilos, bajar 200 gramos más o menos parece no ser muy importante. Entonces, una cosa es la diferencia que sea estadísticamente significativa, otra es que sea clínicamente significativa. Y el valor P no lo dice. Eso es una cosa más bien de criterio clínico. Ahora, más allá de las pruebas de si la hipótesis si existe o no asociación, no indican en general cuán importante es dicha asociación. Y por tanto, debieran complementarse estas pruebas con medidas del efecto para determinar la magnitud de esta asociación. Una de las pruebas más conocidas es el riesgo relativo. El riesgo correlativo compara la probabilidad de un evento entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Un riesgo relativo de 1 quiere decir que no hay asociación, un riesgo relativo mayor a 1 quiere decir que hay mayor riesgo, y un riesgo relativo menor a 1 que hay un efecto protector. Pero es distinto tener un riesgo relativo de 1,2 que un riesgo relativo de 20. O sea, y puede que ambos sean estadísticamente significativos, pero ya les voy a decir que hay otro truco más aquí. Está también el odds ratio.
El odds ratio compara las chances de la ocurrencia de un evento. A diferencia del riesgo relativo, se utiliza principalmente en estudios retrospectivos y constituye la medida de asociación más frecuente cuando hacemos modelos de regresión logística. Ahora, tanto el riesgo relativo como el OR deben interpretarse siempre con sus intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque un intervalo de confianza que traspase el valor 1 implica que esto es no significativo. Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos un riesgo relativo de 5, pero el intervalo del 95% de confianza va entre el 0,5 y el 20 o el 10, eso no es significativo. Siempre hay que ponerlo con el intervalo de confianza que no cruce el valor 1. Entonces, la magnitud de la asociación medida por el riesgo relativo o el OR es importante para ver esta magnitud de la asociación y debe expresarse no solo en el valor, sino que también con el intervalo de confianza. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos variables numéricas? Numéricas como edad, como peso, como ángulos de Cobb de mediciones en curvas de escoliosis. En este caso, si la variable explicatoria o independiente es categórica, la variable explicada o dependiente es numérica, nuestro objetivo va a ser comparar los valores promedio o las distribuciones entre los grupos. Con este grupo sometido a tal tratamiento, bajamos el ángulo de Cobb de tanto a X grado promedio, con el tratamiento B lo bajamos a X menos 5. Pero lo primero que tenemos que saber cuando tenemos variables numéricas es evaluar la normalidad de la muestra. Porque antes de elegir una prueba, debe evaluarse si la variable se distribuye en forma normal, vale decir, en forma de una campana de Gauss, ¿ya? En que el promedio, la mediana y la moda coinciden. ¿Y cómo podemos saber si nuestra muestra tiene una distribución normal o no? Hay varias formas. Uno puede tener un histograma, como el que tenemos aquí en este ejemplo de este gráfico, por ejemplo, datos de estadía hospitalaria, o podemos hacer un QQ-plot, como este, me quedaron al revés, pero, pero lo más típico es hacer un test para evaluar normalidad como el Shapiro-Wilk. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos pruebas paramétricas para variables con distribución normal y pruebas no paramétricas para variables que no tienen distribución normal. Las pruebas paramétricas requieren supuestos más estrictos, ¿ya? Las pruebas no paramétricas son más flexibles y útiles cuando la distribución no es normal. ¿Cómo comparamos dos grupos independientes? Bueno, si tenemos dos grupos independientes con una distribución normal, lo habitual es usar la t-student. Si la distribución no es normal, lo más habitual para dos grupos independientes es usar el test de Mann-Whitney, la Wood-Mann-Whitney. Por ejemplo, el EVA en rehabilitación precoz versus el EVA en rehabilitación tradicional. Si tenemos más de dos grupos independientes, si tienen distribución normal, lo que se usa más habitualmente es el test de ANOVA, que es el análisis de varianza, y si no tienen distribución normal, el Cruz-Kalwaris. Por ejemplo, comparar autoinjerto con placa, con autoinjerto con placa, con aloinjerto con placa o Cage en ACDF. Y ver, por ejemplo, si estamos evaluando el porcentaje de consolidación. ¿Qué pasa cuando tenemos muestras dependientes? Si tenemos dos mediciones, podemos usar una t-pareado o un Wilcoxon. Más de dos mediciones, ya tal vez esto es un test un poco más sofisticado, la nueva con medidas repetidas o el Friedman. Otro tema que tenemos que considerar, que otra forma de asociación que nosotros vemos es la correlación. Cuando ambas variables son numéricas, el objetivo puede ser determinar la fuerza de la asociación, vale decir, cuánto
se correlacionan dos pruebas, si la dirección de la asociación, si se correlacionan en forma positiva o negativa, vale decir, a mayor peso, mayor talla, o puede ser que a mayor, por ejemplo, eh, da lo mismo, pero cualquiera que una de las variables sea hacia positivo y la otra tienda como a disminuir. No es que se comparen exactamente los grupos, sino que el objetivo es determinar cómo se asocian. ¿Ya? ¿Cuáles son las pruebas que usamos? Tenemos dos, el Pearson y el Spearman. El Pearson sirve para variables continuas, en que tenemos una distribución normal. Y esto vemos una relación lineal. Ojo, recordarse siempre, una correlación no implica causalidad, solo quiere decir que tienen correlación, pero no quiere decir que uno sea causa del otro. O podemos usar la correlación de Spearman para las variables sin distribución normal. Vamos a hacer hasta aquí un resumen práctico para elegir una prueba univariada. Tenemos que identificar cuál es la variable independiente y la variable que es la x y cuál es la variable dependiente que es la y. Tenemos que determinar si son variables categóricas o numéricas. Vamos a evaluar la independencia o dependencia. Tenemos que evaluar la normalidad y con todos esos factores podemos seleccionar la prueba apropiada. Enseguida tenemos que interpretar el tamaño del efecto y tenemos que exponerlo con el intervalo de confianza requerido. Todo lo anterior se resume hasta aquí. Errores frecuentes es elegir una prueba sin considerar el tipo de variable o no tomar en cuenta que son variables dependientes, por ejemplo. Ignorar si tienen distribución normal o no normal. Interpretar solo el valor P o confundir asociación con causalidad. Pero aquí nos vamos a otro tema, que es el análisis multivariado. ¿Y qué es lo que pasa? Que en investigación clínica los resultados rara vez dependen de una sola variable. El efecto observado puede estar influido por variables confundentes, edad, sexo, comorbilidades, tratamiento recibido, etc. El problema es que analizar cada variable por separado puede generar asociaciones que son inadecuadas. El análisis multivariado lo que permite es estimar el efecto independiente de cada variable, ajustando por las demás. Ejemplo, terminamos una instrumentación lumbar entre 2, se aumenta el riesgo de tensión transicional independiente de la edad, pero también influye la densidad mineralosa. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver la siguiente diapositiva. El análisis univariado tiene limitaciones, y es que estudia la relación entre una variable independiente y un resultado. Por ejemplo, diabetes e infección, obesidad e infección, tiempo quirúrgico e infección. Sin embargo, estas variables pueden estar relacionadas entre ellas. Los pacientes diabéticos pueden presentar mayor frecuencia de obesidad. Los pacientes obesos pueden requerir cirugías más prolongadas. Como consecuencia, una asociación encontrada en el análisis univariado puede deberse al efecto de otra variable. Y eso es lo que buscamos mostrar con el análisis multivariado. ¿Cuál de ellas es la que en forma independiente explica realmente el outcome que estamos midiendo? ¿Qué es un factor confundente? Una variable que se asocia tanto con la exposición como con el outcome, generando una asociación que puede ser falsa o exagerada. Ejemplo, los pacientes operados durante más de 3 horas presentan mayor tasa de infección, pero ¿es realmente el tiempo quirúrgico el responsable o bien la cirugía más larga corresponde a casos más complejos? Los casos más complejos tienen mayor sangrado, esos casos tienen más transfusiones, esos casos presentan más daño por parte blanda. Entonces, lo que hace el análisis multivariado es intentar separar estos efectos. ¿Qué hace el análisis multivariado? Evalúa simultáneamente varias variables para determinar cuáles mantienen una asociación independiente con el desenlace. Permite controlar factores confundentes, estimar el efecto de cada variable, aumentar la validez de las conclusiones. Y el objetivo del análisis multivariado no es encontrar muchas asociaciones, sino identificar cuáles son verdaderamente independientes. Voy a poner un ejemplo
un poco, que puede ser un poco absurdo, pero podemos tener como dos variables, peso y BMI. Eh, Puede que las dos nos den en forma univariada eh, una asociación, pero el peso no es independiente, o sea, el BMI no es independiente del peso, está estrictamente determinado por el peso. Entonces, eso es lo que busca el análisis multivariado, determinar cuál es realmente independiente en su asociación. Un ejemplo clínico. ¿Qué factores predicen la no unión artrodesis lumbar? Variables posibles: edad, sexo, diabetes, tabaquismo, uso de instrumentación, número de niveles, índice de masa corporal. El análisis multivariado lo que hace es evaluar todas estas variables en un único modelo estadístico. Y aquí les quiero mostrar en forma muy corta cuáles son los principales modelos multivariados. La elección depende del tipo de variable. Cuando tenemos una variable continua, ejemplo, eh, grados en el ángulo de Cobb, o puntaje funcional, hacemos una regresión lineal múltiple. Cuando el outcome que estamos evaluando, cuando la variable dependiente es binaria, por ejemplo, complicación, sí o no, lo que tenemos que hacer es una regresión logística. O sea, cuando tenemos que evaluar el tiempo hasta un evento, como por ejemplo mortalidad durante un seguimiento, tenemos que hacer una regresión de Cox. Cuando tenemos una variable que es un conteo, por ejemplo, días de ausentismo laboral o días de ocupación de cama, hacemos una regresión de Poisson. De estas cuatro, las más frecuentes son la regresión lineal y la regresión logística, que se usan cuando la variable dependiente es continua, la regresión lineal, binaria, si no, usamos la regresión logística. En la interpretación de los resultados, cada variable tiene un efecto ajustado por las demás variables del modelo. ¿Ya? Como les decía antes, en una regresión logística se suele informar el OR con un intervalo de confianza y un valor P. Un ejemplo: diabetes y su asociación con infección en la artrosis lumbar, pues es un ejemplo cualquiera, no quiere decir que sea así. Tenemos un OR de 2,3 con un intervalo de confianza de 1,4 a 3,8 y un P de 0,002. ¿Cómo se interpreta esta frase, la del OR? Quiere decir que los pacientes diabéticos presentan un poquito más del doble del riesgo de infección que los no diabéticos, independiente de las otras variables consideradas, y que este efecto es estadísticamente significativo. Si ustedes se fijan, la intervalo de confianza no pasa por el 1 y el P es menor a 0,05. Muchas veces van a ver en trabajos que existen estos valores. Esta es la forma de leer el resultado de una regresión logística 1R, que es como se expresa. Mensaje para recordar del análisis multivariado: la mayoría de los problemas clínicos son multifactoriales. El análisis univariado no controla por factores confundentes. El análisis multivariado permite estimar asociaciones independientes. La selección del modelo depende del tipo de outcome, si es binario, si es numérico, etc. Pero un mensaje aquí es que un modelo estadístico nunca reemplaza al juicio clínico, sino que lo complementa. Como mensaje final de la presentación, la selección correcta de pruebas estadísticas es esencial para interpretar los datos de un estudio y desarrollar investigación clínica de calidad, y entender esto también es importante para poder hacer una lectura crítica de los artículos. Siempre se parte con un análisis univariado, pero muchas veces requerimos un análisis multivariado, ya que permite identificar los factores que influyen sobre un outcome después de controlar el efecto de múltiples variables simultáneamente. Muchas gracias. Perfecto, profesor Urrutia. Muy buena la charla, la verdad es que es un tema que es complejo de entenderlo. Hay que repasar todo el tiempo y hay cosas que vamos viendo nuevamente.
Les recuerdo a los asistentes, por favor, si es que tenemos preguntas, podemos ponerlas en el chat para poder hacerla al profesor, aprovechando esta clase al máximo. Bueno, de momento no hay preguntas. No sé si puedo yo hacer una consulta, Sebastián. Por favor, adelante, profesor, siga usted. Doctor Urrutia, aprovechando que ha permitido que podamos asistir a una charla tan buena, yo quisiera pedirle un consejo, no específicamente en la parte estadística, sino en la parte general. Aquí tenemos muchos jóvenes residentes, estudiantes. ¿Cuál cree usted que son los primeros pasos que debe dar un investigador? ¿Cómo debe empezar? Iniciar con estudios randomizados, estudiar con estudios que sean de metaanálisis, casos clínicos. ¿Cómo aconsejaría iniciar su actividad académica a una persona que está empezando recién en estas armas? Mira, Luis, gracias por la pregunta. Yo diría que lo primero es tratar de tener una formación básica, súper básica, en metodología de investigación. Porque lo primero que uno debe tratar de hacer es tener una buena pregunta de investigación, usar el PICOT. Si uno no tiene una buena pregunta de investigación, todo el resto después se hace mucho más difícil. Entonces, si me preguntas, yo creo que algo que es básico es tener una instrucción que no necesita ser demasiado compleja en metodología. Porque si uno no hace una buena pregunta, independiente que hagamos un estudio caso control, o que queramos hacer un estudio prospectivo, o que queramos hacer una metaanálisis, todo se nos echa a perder si no partimos con una buena pregunta. Y para hacer una buena pregunta, tenemos que conocer cómo hacer una buena pregunta. Aquí ya hubo una clase sobre la pregunta de investigación. Entonces, yo creo que cursos como este, nosotros vamos a sacar de que a marzo un manual de investigación que va a estar en línea de la Sociedad Chilena de Anatomía y Traumatología. Yo soy el editor jefe del manual este que va a salir, que pueden ser ayudas para que cualquier persona que quiera hacer, partir haciendo investigación, no le resulte tan intimidante. Yo sé que esto resulta súper intimidante al principio, saber de las pruebas estadísticas. Quiero decirte, Luis, que uno no tiene que saber hacer las pruebas estadísticas, tienen que saber cuáles son. Hoy día hay programas estadísticos que te lo pueden hacer todo. Y voy a decir algo que puede sonar un poco raro viniendo de mí, pero incluso con inteligencia artificial hoy día la inteligencia artificial te los hace. El problema es que te haga la interpretación correcta y haga el análisis correcto. Y sabes que puede que incluso los haga, pero si tú no sabes detrás qué es lo que le estás pidiendo es difícil. Ahora, ¿cómo partir con presentaciones o publicaciones? Bueno, hay una pirámide respecto a la evidencia que ustedes también lo mostraron en otra clase previa. Generalmente los estudios más bajos en la pirámide de la evidencia son más fáciles de hacer. Entonces, yo creo que probablemente eh, cualquier persona que quiera partir con esto debiera partir con cohortes retrospectivas, estudios caso control, que en nuestra realidad es mucho más fácil hacerlo. Tal vez estudios transversales son más acordes a nuestra realidad latinoamericana. Sin embargo, les quiero decir que esto no es imposible, o sea, no es imposible que en nuestra realidad latinoamericana, con las limitaciones de presupuesto, de eh, tiempo, de acceso a fichas que podemos tener, a datos de los pacientes, igual se puede hacer. O sea, yo creo que el tema es tener la motivación y querer hacerlo. ¿Y por qué hacerlo? Porque uno podría decir, pero está una cantidad de tiempo y energía que uno gasta Bueno, primero por nuestros pacientes, porque eh, las preguntas que están contestadas en otros contextos no necesariamente contestan nuestra realidad latinoamericana. Lo que pasa, como evalúan a los pacientes en los países nórdicos o en el Reino Unido,
muchas veces tienen acceso a terapias de rehabilitación, a exámenes, a implantes que nosotros no tenemos necesariamente acceso. Entonces, poder contestar preguntas desde lo local tiene un valor tremendo. Segundo, porque cuando uno lee la literatura, eh, es difícil poder saber qué de lo que está leyendo vale la pena y qué no, si es que uno no ha estado expuesto a esta metodología. Entonces, por el bien de nuestros pacientes, para aplicar lo que se sabe en nuestra realidad latinoamericana, para entender la literatura que viene, que es hoy día, digamos las cosas como son, la mayor parte de la literatura que más influye con factor de impacto está escrita en inglés. Entonces, para entender todo eso, hay que haber estado expuesto a conocer metodología, a hacer investigación, a saber que en la investigación los rechazos existen a las publicaciones. O sea, muchas veces la gente manda un artículo y porque se lo rechazan eh, pierden como el ánimo, el interés. Y yo les digo, o sea, eh, cuando uno ve la trayectoria de cualquier persona que haya hecho investigación, está detrás de eso hay muchos rechazos. Eso se lo doy por seguro. Entonces, esa es mi respuesta. Perfecto. Yo creo que los casos clínicos tienen un valor si es que son algo muy especial, pero creo que el valor como investigación ahí es más limitado. Pero creo que el orden este de la pirámide de evidencia es una buena fórmula como de mirar, de mirar esto. Perfecto, profesor Rutier. Tenemos ya unas... Primero empiezo con un comentario. Nancy Mirto dice, buenas tardes, excelente plática, con ejemplos claros, justo la duda que tuve la clase pasada. Muchísimas gracias, eso es un agradecimiento a usted, profesor. Miguel Ángel Entonces, Uribe hace dos preguntas. La primera, ¿a los estudios de prevalencia se les hace un análisis estadístico? sí, claro. O sea, los estudios de prevalencia, claro que se le hace eh, eh, análisis estadístico. Lo primero, ustedes tuvieron la semana pasada una clase sobre cálculo de tamaño muestral. Ujú. En un estudio de prevalencia es clave tener un cálculo de tamaño muestral. Perfecto, Segundo, los estudios de prevalencia en general no son una prevalencia de una cosa sola, sino que uno busca asociaciones con sexo, con edad, con, da lo mismo lo que estén buscando, no sé, índice de masa corporal, con lo que sea. Entonces, los trabajos de prevalencia están llenos de cálculos estadísticos, probablemente son de los que más tienen, porque si no, son demasiado simples. Así que sí. perfecto. Miguel Ángel mismo nos pone, el análisis de la correlación es estrictamente para variables numéricas. Si quiero, por ejemplo, ver la correlación entre la presencia de Bertolotti y Bastrup y la alteración de los parámetros espinopélvicos, ¿puedo utilizar Spearman o tendría que utilizar TED-Student? A ver, es que la TED Student y una correlación son cosas distintas, Ujú. ¿ya? Eh, una correlación sirve para evaluar, una cosa es buscar una asociación y otra es buscar una asociación. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos buscar, no se me ocurre mucho cómo puede estar relacionado un Bertolotti con un Bastrop. Eso me dijeron, ¿no? Sí, dice Bertolotti o Bastrup y la alteración de los parámetros espinopélvicos. Si usted lo buscaba. Y con alteración, ya, perdón. O Bastrup. Sí, No, es que entendí como Bertolotti con Bastrup, no se me ocurría cómo podían estar. Ya, Bastrup con no, alteración. no. Por supuesto que sí, po. Sí, Ujú. sí. Por ejemplo, podemos hacer un trabajo en que eh, podemos hacer una regresión logística en que la variable dependiente sea la presencia o no de Bertolotti, o sea, perdón, de Bastrup, de un Bastrup, Ujú. Ujú. y la regresión sean con los distintos parámetros piropélvicos que son variables en general numéricas. Absolutamente sí. O sea, es una buena Eh, idea. Perdón, me parece una súper buena Sí, idea. esa es una excelente idea. Nunca se me había Y ocurrido, pero dice, me ¿y puedo parece una... utilizar? La continuación de la pregunta era, ¿puedo utilizar Spearman o tendría que utilizar TED-Student en esa relación entre Es Bertolotti o que, Bastrup con espinopélvicos? espérense, el Spearman o el Pearson o el Spearman son para regresiones lineales.
Ujú. Ujú. Y entonces aquí en un Bastrup no tendríamos un número, tendríamos un sí-no, ¿ya? Entonces lo que cabe es Ujú. una regresión logística, Perfecto, ¿ya? Pero por perfecto. ejemplo, si quiere después a esa persona le pueden dar mi correo y yo le puedo tratar de ayudar un poco, pero sí, o sea, pero me parece una súper buena idea eso de ver la asociación entre la presencia de Bastrup y distintos parámetros espinopélvicos, me parece una súper buena idea. Perfecto. La siguiente, profesor. Oscar Martínez dice, y justo estaba en relación a lo que se estaba comentando hace un rato respecto a la cantidad de estudios que puede uno mandar y cuántos terminan publicados cuando está en esto. Cuando se manda a publicar un estudio, ¿el editor toma en cuenta las pruebas de estadísticas como principal factor para la publicación? Eh, Mm. a ver, voy a hablar desde otro punto de vista. Yo soy editor de una revista del Spine Journal, que es la revista que tiene más impacto en columna. Soy deputy editor. Ujú. Y yo les diría que depende. Los revisores son variables y hay revisores que miran mucho la parte estadística y otros que no. Yo como editor miro mucho la parte estadística. Sí. Perfecto. Yo soy muy crítico con que si la estadística no está bien realizada, me parece que es un error un poco inaceptable en un trabajo que se manda a una revista de corriente principal. O sea, entonces, porque si uno está apuntando a una revista así, desde es que la estadística esté bien realizada. Por ejemplo, voy a decir algo súper básico, pero usar pruebas no paramétricas, o sea, usar pruebas, perdón, paramétricas en una muestra que no tiene distribución normal, es un error que es como inaceptable. No sé si me entienden. O sea, eh, pero claro, Sí, eso sí, es sí. súper importante que la estadística esté bien hecha. Es una causa de rechazo relativamente, no es tan frecuente, pero es así como medio inapelable. Ujú. Pero yo les diría que lo Perfecto. primero, cuando uno Perfecto. manda un trabajo, cuando uno lee un trabajo como editor, lo primero que importa es la originalidad, que el trabajo sea original. Perfecto, sí, Eso es creo básico. que eso es básico. Miguel Ángel Uribe, que es la persona que nos había visto la relación entre Bertolotti y parámetros pélvicos, dice, agradecería la ayuda del doctor, estoy detenido en este momento por no tener claro qué tipo de análisis estadístico necesita. Entonces, seguramente se va a poner en contacto con usted para poder hacer ese análisis con usted en conjunto. Hay una pregunta anónima, dice, ¿cómo distinguir una variable confusora de una mediadora en estudios observacionales? Uy, no lo sé. No sé a qué se refiere con una variable mediadora. Perdón no saberlo. Pero cuando tenemos muchas variables, ¿ya? Eh, lo que cabe hacer es hacer un análisis multivariado. Así que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo. Aquí tenemos tiempo, tenemos un poco de tiempo, entonces lo quiero explicar de una forma un poco Sí, sí. más, si quieren, coloquial. Cuando nosotros Ujú. miramos, además de los ejemplos que les puse en la presentación, que una presentación no da el tiempo para explicar lo que voy a decir ahora, cuando nosotros buscamos una asociación, por ejemplo, definimos como estadísticamente significativo tener un P menor del 5%. Cuando nosotros tenemos 20 variables, piensa lo siguiente, solo por estadística, uno debería salir menor del 5%. Entonces, si uno tiene 20 variables, si tiene muchas variables, probablemente alguna es estadísticamente significativa, o sea, cae con un P menor a 0,05 por, solo por chance. Eh, cuando uno tiene muchas variables, es necesario hacer un análisis multivariado. El análisis univariado es el primer paso, es requerido. Pero si uno tiene muchas variables, tienes que hacer un análisis multivariado para decir, bueno, ¿cuál de estos es el que realmente es independiente y que no depende de los otros? Por ejemplo, eh, muchas veces, imagínense, no sé, eh, fracturas vertebrales osteoporóticas y tenemos múltiples variables que pueden influir, entre ellas la densidad mineral ósea, la edad. Puede ser que la edad no sea un factor determinante, que lo que pasa es que la edad está determinando la densidad mineral ósea, pero por sí sola la edad puede no ser, lo que es la densidad mineral ósea, lo que determina que, 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 que existe una fractura vertebral osteoporótica.
Les recu- Te silenciaste. Perfecto, les recuerdo, por favor, tengo a alguien que tiene la mano levantada. Las preguntas las podemos hacer a través del chat de preguntas y respuestas, por favor. No podemos abrir los micrófonos, simplemente por el chat podemos hacerlas y nosotros nos encargamos de hacer la pregunta. Creo que ha sido una charla extremadamente clara. Eh, Me encantó poder entender ciertas cosas, retomar ciertas cosas que uno las vuelve a revisar cuando está haciendo alguna investigación y está intentando publicar algo. Creo que es algo que no todo el mundo está permanentemente revisándolo y me encanta este tema. No sé si, profesor Duchen, tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda. Las de los asistentes ya. Por lo menos en los asistentes creo que sí se ha logrado Sí, responder señor. todo. Usted Luis respondió ya y todo. Juan Sebastián, te quiero hacer un pequeño comentario final, aparte de agradecer la posibilidad de presentar Claro. en este curso. Decirles que yo soy cirujano de columna, yo no soy un estadístico, no soy, no estoy sentado en un escritorio, yo atiendo pacientes, estoy viendo mañana y tarde. Luis sabe, él estuvo viviendo en Chile, yo opero, Ujú, estoy hasta la hora, hasta tarde, esperando que las cajas están contaminadas y que hay que programar al paciente más tarde. O sea, esa es mi realidad, para que no piensen que yo estoy sentado detrás de un escritorio haciendo estadística todo el día. Para nada, no es mi realidad. Y ujú, con eso lo que les quiero transmitir es que también aquí en Latinoamérica lo podemos hacer. O sea, podemos ser cirujanos, que estamos viendo pacientes, pero ¿saben qué? Les voy a dar dos claves. Además, lo primero era tener un conocimiento de metodología, lo segundo, pero hay dos claves. Ser ordenado con los datos, eso es clave, ujú. es súper clave. Todos De nosotros acuerdo. tenemos datos, pero es súper difícil ordenarlos. ¿Sí o no? Sí, Ujú. es verdad. Sí. Si todos Sí, vemos sí, muchos Claro. pacientes todos los días, y la clave es ordenarlo. Y lo tercero es armar equipos. Armar equipos en que uno, en que cada uno aporte cosas distintas, ¿ya? O sea, uno que aporte haciendo tal vez el trabajo más de la revisión de las fichas, de los datos de los pacientes, otro en la parte estadística, otro en la escritura. Todos tienen que estar involucrados en todo, pero ojalá que sea un trabajo complementario. Si todos hacen ujú. lo mismo, es más difícil que el proyecto salga adelante. De acuerdo. Eso. De acuerdo, Perfecto. profesor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Urrutia. Añado al comentario, ya en la anterior clase se hizo una pregunta y se respondió lo que usted dijo. Hay que tener una buena base de datos y obviamente tiene que estar ordenada. Vuelvo a repetir lo que usted dice, desde Latinoamérica se puede publicar y sí, el doctor es editor de una de las más importantes revistas del mundo, tiene más de 70 trabajos publicados y alguna vez nos sentábamos a charlar y veíamos que, bueno, hay colegas que tienen muchas publicaciones. El doctor Urruti está entre los tres que más publica en Latinoamérica. Están con el doctor Asdrúbal Faraviña y Cristiano Meneses, que estuvo la anterior semana, entre las tres personas que publican en columna más en Latinoamérica y realmente tienen una gran diferencia con el resto de los cirujanos. Pero la clave, como él dice, no es que están dedicados solo a la investigación, sino que han encontrado en la investigación una herramienta para mejorar la atención a sus pacientes, para hacer diferencia en Latinoamérica respecto a hacer que sus tratamientos se amolden, se ajusten a nuestra realidad y por eso es rescatable. Yo le agradezco la presencia, profesor. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, también es una persona que tiene mucho prestigio y fundamentalmente Gracias. hemos visto ahora que tiene muchas ganas de ayudar y eso vale muchísimo. La SILACO, la Asociación Boliviana de Columna, la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, quienes organizamos esto, junto al doctor José María Jiménez, le agradecemos todo el aporte que nos ha hecho y ha sido una clase muy clara. Y lo bueno es que los participantes pueden tener acceso a la grabación, mirarlo una vez, dos veces, tres veces, porque estos conceptos para quienes se inician a veces son confusos y uno tiene que estudiarlos. Y usted lo ha hecho muy práctico. Esta clase de estadística nos resume un par de años de estadística, la verdad. Hay gente que se dedica 2 años solamente a aprender lo que hoy día nos ha explicado en una clase. Así que muchísimas gracias. Otro saludo y agradecimiento a mi amigo, a Sebastián de la Toze, que desde Ecuador, del Hospital Metropolitano, también genera ciencia y también genera educación. Muchas gracias, Sebastián. El doctor Cristian Morales estuvo
interconectado, pero ha tenido algún problema con el internet, así que bueno, a él le agradecemos la presencia y a Paola que siempre nos está apoyando. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos con el tema publicitario. En el Mundial también hacemos publicidad, pero no de fútbol. Ecuador no sé cómo le va a ir, pero espero que clasifique. Los mexicanos se van a enojar, pero bueno, va a ser una pelea. Pero vamos aquí adelante. Estamos con nuestro curso internacional SILACO, el 10º Congreso de la Sociedad de Cirugía de Columna que será llevado a cabo en Punta Cana. Tenemos una reunión del 29 de julio al 1 de agosto en Punta Cana. Están todos invitados, como ustedes pueden ver, tenemos profesores internacionales prácticamente de todo Ibero Latinoamérica, más de 50 expositores en todas las áreas de la columna y tenemos incluso un pequeño espacio también para investigación. Por primera vez en un curso SILACO tenemos un curso de investigación. Aquí estamos, fíjense, el primer eh, segmento del curso va a estar inaugurado por uno de los coordinadores de nuestro curso, el doctor José María Jiménez. Estará la presencia mía, del doctor Bazán, que también ha estado presente, y de otros colegas que vamos a hablar un poquito de investigación. Y obviamente tenemos más temas como escoliosis pediátrica, escoliosis del adulto, trauma, tumores, cirugía endoscópica. También hablamos de nuevos conceptos como debilidad ósea, tecnología aplicada, endoscopías, robótica, neuronavegación. También vamos a hablar de infecciones, patología cervical y cirugía de revisión. Y por supuesto, en República Dominicana siempre vamos a tener un buen recibimiento, unos paisajes paradisíacos y gente de primer nivel, no solo como académicos, sino también como personas. Así que están todos invitados a ser parte de este curso, que será el último curso internacional SILACO, porque a partir de este curso solamente tendrán congresos que se llevarán a cabo una vez al año. Así que aprovechen esta oportunidad y espero que nos podamos encontrar ahí con muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar exactamente en 7 días. Gracias, profesor Urrutia. Gracias, profesor de la Torre. Muchísimas gracias, Un fuerte profesores. Que tengan abrazo. una muy buena noche. Fuerte Ya abrazo. sea, Gracias, buenas noches. doctores. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Pablo.